Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, a un nuevo video de Historia del Perú. En esta ocasión voy a hablarles acerca del primer presidente de la historia del Perú, José Larribagüero Agüero y Sánchez Boquete, que fue el primer presidente del Perú en 1823, que fue producto de su proclamación, fue producto de un golpe de estado, de un levantamiento armado, conocido como el Motín de Balconcillo. José Larribagüero Agüero, de esa forma caudillesca, vamos a ponerlo así, se convirtió en el primer presidente de la historia del Perú, ¿no? Porque antes de él había estado la Junta de Gobierno de José de la Mar en 1822 y 1823, pero Ribagüero se va a convertir en el primer presidente del Perú, elegido así. Aunque pues su nombramiento y su proclamación se da por un golpe de estado, por un golpe militar, que dicho sea de paso fue el primer golpe militar de la historia peruana, el motín de Balconcillo, que se dio en febrero de 1823. Y Ribagüero también, como dato adicional, va a ser el primer presidente vacado de la historia peruana. La primera vacancia de la historia del Perú, el primer presidente vacado de nuestra historia fue José Larribagüero Agüero en 1823, con la primera constitución que se dio en 1823 también. Hay una constitución corta, que creo que no entra ni siquiera en vigencia, con la que José Larribagüero Agüero se convirtió pues en el primer presidente vacado de la historia del Perú en 1823. Bueno, en este video vamos a hablar de manera rápida y corta de cómo se dio el gobierno de José Larribagüero Agüero, en qué situación gobernó y cómo terminó su gobierno, ¿no? Que va a gobernar solo meses porque va a ser pues va a ser vacado por el Congreso por por un acto de traición supuestamente, ¿no? Vamos a analizar también eso. Bueno, vamos con el video de hoy. A ver, ¿cómo llega al poder José Larribagüero Agüero? Vuelvo y repito, José Larribagüero Agüero llega al poder mediante un golpe de estado, mediante el motín de Balconcillo, que se dio en febrero de 1823. El motín de Balconcillo fue un levantamiento del ejército patriota que se produjo debido a las derrotas de las batallas de Moquegua y Torata. El ejército patriota había quedado muy golpeado por esas derrotas, la primera campaña de intermedios, que fue liderada por el general José de la Mar. Para ese momento, el ejército realista en el sur del Perú y en partes del Alto Perú, actual Bolivia, era muy fuerte, había mucha resistencia realista. La resistencia realista en el sur era bastante fuerte, tenían mucho apoyo, sobre todo en las ciudades de Arequipa, de Cusco y en partes pues de Ayacucho también, ¿no? Que eran partes de la Sierra Central y del sur, eran pues realistas abiertamente, ¿no? Ellos apoyaban al ejército realista y es por eso que el general José de la Serna, que era virrey del Perú, el virrey La Serna, se fue al Cusco para tener ahí su cuartel general y su base de operaciones. Y entonces, como el ejército había sido derrotado en Moquegua y Torata, la junta gubernativa del 22, de 1822, que era liderada por el general José Lamar, va a ser tildada de fracaso, no se ha llegado a nada, no se ha llegado a nada, no se ha cumplido el objetivo de esa junta gubernativa era acabar con la guerra de independencia, proclamar la independencia del Perú de forma definitiva y acabar con la resistencia realista en el sur del Perú y en el Alto Perú. Pero no se llegó a eso, sino que todo lo contrario, se empeoró más la situación, ¿no? Y por eso en febrero de 1823 el ejército se va a rebelar en Balconcillo, se va a levantar el ejército y bueno, van a pedir pues la renuncia de la junta gubernativa, la renuncia de la junta de gobierno. José de la Mar va a ser sacado de la junta de gobierno va a ser disuelta porque los militares encabezados por Andrés de Santa Cruz van a presionar pues al Congreso peruano para que saquen a esa junta de gobierno y nombren a un presidente. Finalmente, en 1823, José Larribagüero Agüero va a ser elegido primer presidente del Perú. Va a ser proclamado y se le va a dar la banda presidencial que todos conocemos, que hasta hoy usa el presidente del Perú,
Y el primero que la aportó fue José de Larriba Agüero, pues José de Larriba Agüero y Sánchez Boquete. Un personaje que pertenecía pues a la clase alta de Lima, era noble, pertenecía a la nobleza limeña, José de Larriba Agüero. Había estudiado gran parte de su vida, había estado gran parte de su vida en España, donde estudió, dicho sea de paso, contagiándose de esas ideas revolucionarias de independencia. Pero el historiador Herbert Morote, en su libro Historia del Militarismo en el Perú, dice que José de Larriba Agüero pues, era un personaje nefasto, ¿no? Lo tilda de conspirador, lo tilda de mentiroso y lo tilda de estafador. Un personaje que llegó al poder pues, de forma golpista, de forma ilegal, mediante un golpe de Estado que quiso ser primer presidente del Perú. Eso es lo que dice Herbert Morote en su libro Historia del Militarismo en el Perú. José Larriba Agüero, después de que es proclamado presidente, se le da el cargo de Gran Mariscal del Perú. Y de hecho creo que Ribagüero ni siquiera había sido militar para que reciba ese cargo, pero bueno, le dieron el cargo de Gran Mariscal del Perú. Pero antes de Ribagüero había estado provisoriamente en el poder José Bernardo de Tagle, que va a ser también el segundo presidente de la historia del Perú, José Bernardo de Tagle, va a estar ahí unos días hasta que el Congreso le da el poder definitivamente a José de Larriba Agüero, y de esa manera le dan la banda presidencial y se va a proclamar primer presidente del Perú. Así llegó al poder el primer presidente del Perú de forma caudillista, mediante un golpe de Estado. Y es por eso que el historiador Herbert Morote lo critica duramente a José de Larriba Agüero, un personaje que es tildado de conspirador, de estafador, mentiroso y de golpista, ¿no? Porque llegó al poder mediante un golpe de Estado. Causó mucha inestabilidad y eso vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, entonces llega la Junta Gubernativa. La Junta Gubernativa llega a su fin y José Larriba Agüero inicia su mandato. Gobierno de José Larriba Agüero. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da de importancia en este gobierno, en el primer gobierno que tiene el Perú, José Larriba Agüero, el primer presidente? ¿Cuáles fueron sus obras? Lo importante del gobierno de José Larriba Agüero es que se va a dar la segunda campaña de intermedios. La primera campaña de intermedios había sido un fracaso porque el ejército patriota había sido derrotado en las batallas de Moquegua y Torata. Entonces, como habían sido derrotados en la batalla de Moquegua y Torata, se da pues el levantamiento que ya conocemos. Entonces se va a llamar a una segunda campaña de intermedios, que va a ser liderada por el general Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz va a liderar la segunda campaña de intermedios bajo supervisión del presidente del Perú, José Larriba Agüero. Santa Cruz va a liderar una pequeña expedición hacia la parte sur del Alto Perú, lo que era en ese momento el Alto Perú. Y va a encontrarse, se va a librar la batalla de Cepita. En 1823, durante el gobierno de Ribagüero, se va a dar la batalla de Cepita, donde Santa Cruz, con su pequeña expedición, choca con el ejército realista que estaba siendo liderado en ese momento por el general Jerónimo Valdés. Y la expedición de Santa Cruz es derrotada. Bueno, no es exactamente derrotada, porque Santa Cruz gana en Cepita, pero no tenía muchas fuerzas para seguir avanzando y por eso pues tiene que regresar a la costa. Porque la batalla de Cepita, en palabras simples, fue una victoria. Bueno, una victoria pírrica, ¿no? Porque ambos bandos se adjudican la victoria. O sea, no está muy definido quién ganó, pero la cosa es que Santa Cruz había ganado, pero igual tuvo que regresar a la costa porque pues Ribagüero, el ejército patriota no tenía muchas tropas, y entonces por eso tuvo que regresar a la costa, por una cuestión de recursos y todo eso. Porque la batalla de Cepita la gana Santa Cruz, pero como no tenía tantas tropas, decide regresar a la costa, ¿no? Entonces la segunda campaña de intermedios también es una derrota. La segunda campaña de intermedios también es una derrota. Entonces la segunda campaña de intermedios había sido una derrota y el gobierno de José Larriba Agüero comienza a perder prestigio. ¿Y qué otras cosas más hicieron aparte de la segunda campaña de intermedios? Otra cosa que se hizo fue, se pidió el primer préstamo a Inglaterra, ¿no? El gobierno de José Larriba Agüero va a pedir el primer préstamo a Inglaterra. Otra cosa, se da la primera escuadra peruana, ¿no? La fundación aunque la Marina de Guerra del Perú se funda en 1821,
por decreto de San Martín, pero aquí se va a formar la primera escuadra peruana, que va a ser liderada por el almirante Martín Guise, ¿no? Martín Guise, un personaje muy importante de la historia peruana que va a combatir en la guerra Gran Colombo peruana de 1828 y 1829 y que va a morir en combate. Martín Guise, el almirante Jorge Martín Guise, ¿no? Y con él pues se va a liderar la primera escuadra peruana. Y también con José Larriba Agüero se va a dar la primera llegada de las tropas colombianas a territorio peruano. Esto se da porque los peruanos temían de que los realistas llegaran de nuevo a Lima, ¿no? Que tomen de nuevo la ciudad de Lima y que todo su esfuerzo independentista sea en vano. Porque el general José de Canterac ya estaba cerca a la ciudad de Lima, entonces por eso los patriotas, el Congreso, estaba nervioso, estaba preocupado de que los realistas vuelvan a tomar posesión de la ciudad de Lima. La segunda campaña de intermedios había sido un fracaso también. Santa Cruz había regresado a la costa, no se logra un avance mayor, los realistas siguen dominando el sur del Perú y Ribagüero va a comenzar a tener problemas con el Congreso. Se va a pelear, Ribagüero se pelea con el Congreso, hace una serie de negociaciones con los españoles, ahí José Larribagüero, pero con José Larribagüero ya va a tener problemas. Primero se le quita el mando militar a José Larribagüero y se le entregan a Antonio José de Sucre. Le quitan el mando militar, ¿no? A José Larribagüero se le entregan a Sucre y luego le van a quitar la presidencia, le van a quitar la presidencia. Y entonces a Ribagüero le va a llegar altamente, ¿no? Le va a llegar altamente y se va a ir a Trujillo. Y ya estando en Trujillo, Ribagüero va a disolver el Congreso. Ribagüero disuelve el Congreso. Ribagüero, estando en Trujillo, disuelve el Congreso. ¿Por qué? Porque le habían quitado la presidencia. Y como le habían quitado la presidencia, él se retira a Trujillo y ya estando en Trujillo disuelve al Congreso y forma un nuevo Congreso allá en Trujillo con sus partidarios. Y ahí también se proclama presidente del Perú, se autoproclama presidente del Perú. Entonces en el Perú empieza a haber dos gobiernos. En el Perú en ese momento había dos gobiernos, porque uno era el gobierno que estaba en Lima, que era presidido por José Bernardo de Tagle, el popular marqués de Torre-Tagle, un personaje también muy importante de la historia peruana que va a llegar a ser el segundo presidente de la historia del Perú, José Bernardo de Tagle. Ya. Entonces Ribagüero estaba en Trujillo, él va a armar un nuevo congreso en Trujillo con sus partidarios, con la gente que lo apoyaba, y va a disolver el congreso que estaba en Lima. Ribagüero disuelve el Congreso, allá en Trujillo forma otro Congreso y se va a autoproclamar presidente del Perú. Pero el Congreso se va a abrir nuevamente, ¿no? Se va a abrir el Congreso nuevamente y van a nombrar como presidente a José Bernardo de Tagle. En ese momento hay dos gobiernos en Perú. Uno estaba liderando en la ciudad de Lima y el otro estaba en el norte, en Trujillo, y era liderado por José Larribagüero. Y estando en Trujillo, José Larribagüero va a comenzar a negociar con los españoles, porque José Larribagüero no tenía confianza en Simón Bolívar ni en las tropas colombianas, tenía cierta desconfianza, y entonces van a comenzar a discutir ahí, porque Ribagüero no estaba de acuerdo con que llamen a Bolívar. No estaba de acuerdo, entonces va a comenzar a discutir y por eso es que lo vacan, pues porque tiene ese problema, no confía en las tropas colombianas, no quiere que venga Bolívar al Perú, está en desacuerdo con eso. Y como estaba en Trujillo, tenía ahí el Congreso en Trujillo, tenía su Congreso en Trujillo con sus partidarios, va a comenzar a negociar con los españoles, una idea. La misma idea de San Martín, ¿no? Por un momento va a comenzar a hablar como José de San Martín de que ¿por qué no votan los dos juntos a Bolívar? ¿Por qué él y el ejército español no se alían y los dos juntos votan a Bolívar del Perú y traen a un príncipe español para que gobierne en el Perú, ¿no? Y se instaure una monarquía constitucional. Lo mismo que San Martín va a comenzar a negociar José Larribagüero. Entonces, cuando está José Bernardo de Tagle en Lima, él va a abrir el Congreso nuevamente, va a ser presidente del Perú, y él va a ser el que va a recibir a Simón Bolívar. Bolívar va a venir al Perú el 1 de septiembre de 1823. Va a llegar al Perú Simón Bolívar, el que lo va a recibir va a ser
José Bernardo de Tagle, el Congreso en general lo va a recibir a Simón Bolívar. Y la primera acción que va a tomar Bolívar es declarar traidor a José Bernardo de Tagle porque se había enterado de que estaba negociando con los españoles. La idea de sacarlo del Perú, ¿no? Entonces Simón Bolívar lo declara traidor a José Larribagüero porque estaba negociando pues con los españoles esa idea de por qué no votaban juntos los dos a Bolívar y por qué no traen a un príncipe español y lo coronan rey del Perú, y la misma idea que tenía pues que tenía el general José de San Martín con lo de la monarquía constitucional. Esa misma idea va a terminar planteando José Larribagüero. Bueno, Ribagüero va a estar ahí causando inestabilidad. Va a ser una etapa bastante difícil en el Perú porque incluso casi se da una guerra civil en plena guerra de independencia. Casi se da una guerra civil en plena guerra de independencia. Eso hubiera sido fatal. Eso hubiera sido fatal, una guerra civil entre patriotas en plena guerra de independencia. Todo lo que causó pues este presidente nefasto de la historia, como fue José Larribagüero, casi causa una guerra civil en plena guerra de independencia, y todo por defender sus intereses, ¿no? Y es por eso que Herbert Morote lo critica duramente a José Larribagüero en su libro Historia del Militarismo en el Perú. Bueno, finalmente José Larribagüero en noviembre de 1823 va a ser traicionado por uno de sus generales de alto mando, uno de los generales de máxima confianza. Traiciona a José Larribagüero y lo entrega a Bolívar. Lo entrega a Bolívar y Bolívar manda a fusilar a José Larribagüero, pero José Larribagüero se salva porque el oficial que estaba a cargo de fusilar a Ribagüero no lo fusila, sino que lo manda a Guayaquil, lo sube a un barco y lo manda al exilio a Inglaterra. Y de esa manera, pues el primer presidente de la historia del Perú, salvó su vida, porque el destino de José Larribagüero era morir fusilado por acto de traición, por haber negociado con los españoles durante su gobierno en Trujillo. Pero no lo fusilan, sino que se salva, lo mandan a Guayaquil, después lo suben a un barco y lo mandan al exilio rumbo a Inglaterra. Así salvó su vida el primer presidente del Perú, José de Larribagüero, uno de los peores presidentes que tuvo el Perú a lo largo de la historia, porque causó una inestabilidad terrible. Se convirtió en el primer presidente vacado de la historia peruana, cosa curiosa porque fue el primer presidente del Perú, entró mediante un golpe de estado y fue el primer presidente vacado también. Cosa bien curiosa de la historia peruana, ¿no? Primer presidente del Perú, primer presidente que lo vaca. El primer presidente vacado de la historia peruana fue José Larribagüero y Sánchez Boquete. Bueno, luego viene la etapa de José Bernardo de Tagle, que también va a tener problemas. Van a haber una serie de disputas entre Torretagle y Bolívar. Al final Torretagle se va a pasar al bando realista, le va a jurar lealtad a Fernando VII, se va a refugiar en el Real Felipe con José Ramón Rodil, y va a comenzar pues la dictadura de Simón Bolívar en el Perú. Simón Bolívar es proclamado dictador por el Congreso en 1824. Y durante la dictadura de Bolívar se van a abolir varios títulos del virreinato del Perú, como los títulos nobiliarios, el alferazgo real, por ejemplo, es abolido durante la dictadura de Bolívar, porque Bolívar era de ideología republicana. Y como ustedes saben, pues muchachos, en una república no existe títulos nobiliarios algunos. Entonces, allí Bolívar abole los títulos nobiliarios. Y de hecho hay una historia que se cuenta en el libro Historia de la Corrupción en el Perú, donde mencionan a Agustín Gamarra y mencionan a Antonio Gutiérrez de la Fuente. En el libro Historia de la Corrupción en el Perú mencionan a Gutiérrez de la Fuente y a Gamarra, diciendo de que cuando Bolívar abole el alferazgo real, Agustín Gamarra y Gutiérrez de la Fuente comenzaron a cometer abusos en nombre de Simón Bolívar, ¿no? Comenzaron a saquear las iglesias, comenzaron a llevarse, comenzaron a saquear propiedades, comenzaron a cometer muchos abusos dentro de la población en nombre de la independencia, ¿no? Es una historia bastante interesante la de Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra. Pero eso es cierto, porque, o sea, durante la dictadura de Bolívar se van a quitar varias propiedades, algunas por la fuerza, otras metiendo miedo a la población, diciendo de que era pues para la independencia. Pero muchos jefes militares, con esa excusa de la guerra de independencia, van a cometer abusos y algunos excesos durante dicha guerra de independencia. Bueno, muchachos, así fue como gobernó el primer presidente de la historia del Perú. Fue el primer presidente vacado también, el primer presidente vacado de la historia del Perú. Bueno, hasta aquí el video de hoy.
Después, lo que se viene después va a ser pues el gobierno de José Bernardo de Tagle, que también va a acabar mal. Después la dictadura de Bolívar. Y después se va a lograr pues la independencia del Perú, aunque con ciertos abusos y excesos por parte de los jefes militares gran colombianos, por parte de oficiales peruanos también como Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra, que son mencionados en el libro Historia de la Corrupción en el Perú, que dice que se enriquecieron con los tesoros que robaban de las iglesias, ¿no? Que se llevaban, cometían algunos saqueos, y entonces eso es lo que se menciona en el libro Historia de la Corrupción en el Perú. Ya hablaremos de ese tema de Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra, pero será para otra ocasión, ¿no? En otro video. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos, hasta la próxima. Cuídense.